Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Gabriel Gibran Nájera Mayorga. Soy del grupo 592 y vamos a hablar un poco acerca de sensores. Siguiendo la actividad de la semana 12, entonces vamos a empezar con la exposición. Y bueno, abrimos con la primera pregunta, ¿qué es un sensor? Bueno, pues un sensor en la industria es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas con un transductor en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, pues intensidad lumínica, temperatura, distancia, incluso aceleración, inclinación o hasta presión. Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto con la magnitud que la, que la condiciona o variable de instrumentación, con lo que puede decirse que es un dispositivo que aprovecha muy bien una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. La siguiente pregunta es, ¿qué es un transductor? Bueno, pues un transductor define como un dispositivo fundamental en el sistema de control de medidores eléctricos. Actualmente son muy utilizados en los sistemas de automatización y control para registrar grandes magnitudes, y no solo nos estamos refiriendo a las magnitudes más conocidas como son temperatura y presión, también sirven para registrar pues caudales o concentraciones de gases, también son utilizados en esos aspectos. Este dispositivo transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Así los medidores pueden detectar magnitudes físicas como presión, temperatura, humedad, entre otros, y convertirlas en señales eléctricas, mmm, cuya interpretación es importante para servicios como pruebas no destructivas. El funcionamiento se basa en energías de entrada y de salida. Las energías de entrada más comunes que recibe son calor, sonido y luz. Estas son transformadas en señales de salida, captadas por los medidores. Es así como se puede tener registro de grandes magnitudes físicas en un proceso controlado. Ahora, ¿qué es un sensor capacitivo? Pues bien, un sensor capacitivo, los sensores capacitivos son un tipo de sensor eléctrico también. Estos sensores capacitivos reaccionan ante metales y no metales que al aproximarse a la superficie activa, sobrepasan más bien una determinada capacidad. La distancia de conexión respecto a un determinado material es tanto mayor como más elevada sea su constante dieléctrica. Desde el punto de vista puramente teórico, se dice que el sensor está formado por un oscilador cuya capacidad le forman le forma un electrodo interno, que es parte del propio sensor, y otro externo constituido por una pieza conectada a la masa. Entonces, el electrodo externo puede estar realizado de dos modos diferentes. En algunas aplicaciones, de hecho, dicho electrodo es el propio objeto a sensar, previamente conectado a masa. Entonces, la capacidad en cuestión variará en función de la distancia que hay entre el sensor y el objetivo. Ahora, ¿qué es un sensor inductivo? Bueno, un sensor de proximidad inductivo puede detectar objetos metálicos que se acercan al sensor sin tener contacto físico con los mismos. Los sensores de proximidad inductivos se clasifican más o menos en los siguientes tres tipos, que serían, pues de acuerdo con su principio de funcionamiento, el tipo de oscilación de alta frecuencia que utiliza la inducción electromagnética, y el tipo magnético que emplea un imán,
y el tipo de capacitancia que aprovecha los cambios en la capacidad eléctrica. Ahora, em, ¿qué es un, ¿qué es un sensor de efecto Hall? El sensor de efecto Hall, como más comúnmente se conoce, se sirve del efecto Hall, como su nombre lo dice, para la medición de campos magnéticos o corrientes o para la determinación de la posición en la que está. Es decir, si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor de la corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético. Si se crea el campo magnético por medio de corriente, pues, o sea, sí, que circula por una bobina o un conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente o en la bobina. Entonces, pues si la fuerza del campo magnético como la corriente son conocidos, entonces se puede usar el sensor Hall como detector de metales. Ahora, ¿cómo funciona un sensor de posición? Pues bien, un sensor de posición, bueno, el principio de funcionamiento de este tipo de sensores se basa en el concepto de la ubicación en la que el objeto detectado se encuentra. Es decir, la señal de salida del sensor será esa ubicación determinada en las unidades programadas internamente por el circuito o por el código de control. Esto podríamos poner como un ejemplo muy burdo el control numérico computarizado. Ahora, la posición puede estar dado en sistema de coordenadas lineal o angular. Por ejemplo, en un sistema lineal y dependiendo del sensor, sería posible obtener la ubicación de un objeto contemplado, la altura a la que se encuentra e inclusive la medición de la posición y el desplazamiento de objetos físicos. Es esencial para muchas aplicaciones: control de procesos, control de tráfico vehicular, robótica, sistemas de seguridad, etcétera. Pero bueno, también desplazamiento nos dice que es moverse, o bueno, significa moverse de una posición a otra para una distancia o ángulo específico. En otras palabras, el desplazamiento se mide cuando se hace referencia de un objeto a su propia posición anterior en el lugar a una referencia externa. Y un sensor de posición nos permite determinar la ubicación de un objeto para tener la referencia de la dirección desde donde y hacia dónde desplazarse en el caso de un sistema robótico, por ejemplo, como ya lo habíamos hablado. Y pues bueno, las aplicaciones en los sensores son muy amplias y son muy utilizados en lo que es en el sector automotriz, en la robótica, también en la industria aeroespacial, la medicina y la industria de manufactura, entre muchas otras. Pues bueno, muchas gracias por su atención.